Hace 2 o 3 semanas aproximadamente fueron las 32 jornadas anuales de la EOL. El título, ¿Cómo tiene éxito el psicoanálisis? Un tema difícil, un título sin lugar a dudas provocador, que tuvo el valor de una interpretación para la escuela. Tratamos a lo largo de las jornadas de dar cuenta cómo tiene éxito el psicoanálisis. Tomamos en consideración los discursos de la época, en particular desde 4 perspectivas. La primera, el avance del discurso neurocientista; la segunda, el empoderamiento de los discursos de identidad de género; la tercera, los modos de reivindicación, ¿no?, y del derecho al goce; la cuarta, lo que se presenta como el triunfo de la religión y sus formas de barbarie. En todos los casos pudimos constatar que se trata de discursos de dominación, donde hay una desaparición del valor del síntoma, un rechazo del inconsciente y finalmente la muerte de la interpretación. En contraposición, el psicoanálisis, la experiencia del análisis ofrece otra cosa. Pero para dar cuenta del éxito del psicoanálisis, hay que tener en cuenta que eso siempre tiene una forma paradojal, porque el goce no se cura. Entonces tomamos 3 perspectivas fuertes a lo largo de las jornadas que pusimos al trabajo. La primera, el éxito y los tropiezos en la práctica del psicoanálisis. La segunda, el éxito del psicoanálisis desde la experiencia del pase y sus restos. Y la tercera, el éxito del psicoanálisis, pero pensado a partir de la experiencia de escuela. Sabemos que Lacan siempre se interrogó sobre cómo funciona el psicoanálisis y cuál es el alcance de su éxito. Y en el 74 se pregunta exactamente cómo es posible que constituya una práctica que incluso algunas veces es eficaz. Por supuesto, ya Freud invitaba a desconfiar del éxito terapéutico rápido. Y hay una referencia que tomamos de Jacques Alain Miller del curso Sutilezas Analíticas, donde él ubica claramente que el éxito es un término que conviene a la ciencia y no al psicoanálisis propiamente dicho, y que el significante triunfo es el que conviene a la religión, pero que al psicoanálisis lo que le va muy bien es el yerro, el significante yerro. Entonces, el yerro no es un fracaso, es más bien del orden de la equivocación, de la una equivocación de la que habló Lacan al final de su enseñanza, es decir, aquello que viene, que se presenta de manera contingente, articulado al goce y que viene a producir un agujereamiento del discurso del amo. Entonces, para contar con el síntoma, pero para contar con el síntoma, como bien subrayó Cristian Albertí en su intervención durante las jornadas, como un modo de satisfacción que el sujeto pueda alcanzar en la experiencia del análisis, una cierta satisfacción articulada, anudada a su síntoma. Para eso hay que pasar por la cura, y sabemos que cuando uno se pone a hablar de lo que no se cura, eso hace un poco delirar. Entonces, hay que decir, además, que la invitación del psicoanálisis no es una invitación a delirar, si bien en la experiencia analítica deliramos todos un poco más, un poco menos, sino que es más bien una experiencia que conduce a pasar por las distintas formas del delirio de cada quien para llegar a un punto donde se pueda delirar un poco menos. Bien, entonces estamos ya en el umbral del próximo congreso de la MP, todo el mundo es loco, esperamos con ansias el congreso que seguramente nos va a aportar elementos para poder pensar de mejor manera esta cuestión del delirio y la solución del síntoma al final del análisis. Y quiero recordar una frase de Jacques Alain Miller, cuando dice: ante el loco, ante el delirante, no olvides que eres o que fuiste analizante y que también tú hablabas de lo que no existe. Nos veremos en París.